Primero de Reyes capítulo 17, y les comentaba yo a la familia, no puedo salir del versículo 1 todavía, no puedo arrancar a la historia plena de Elías ni de Eliseo, pero bueno, el Señor va a manifestar su gloria a través de todos estos pasajes. Ahora, en este tema, el cuarto tema de los dos profetas, vamos a ver los juicios divinos. Y aquí quiero comenzar con una pregunta, porque está en la actualidad. ¿Cómo actúa Dios ante la maldad? O mejor aún, ¿actúa Dios en la maldad? Mira, el gran problema que tenemos en nuestra actualidad es que propiamente el naturalismo que trae la carga del ateísmo hace que expliquemos todos los sucesos y todos los eventos como algo que sucede naturalmente en el mundo, sin darle ningún crédito a Dios ni a sus juicios. Sin embargo, la palabra de Dios nos demuestra que todo lo que sucede es por causa de que Él lo determina. Ahora, déjenme aclarar lo siguiente. Es cierto que en Cristo se enjuició el pecado y la muerte en la cruz, pero sin embargo, los juicios divinos siguen vigentes en toda la tierra. Déjenme presentarle dos pasajes. Primero de Crónicas 16:14 dice: el Señor es nuestro Dios, sus juicios rigen en toda la tierra. No tiene un límite, sino que dice que es infinitamente su juicio sobre la tierra. O el otro, en Salmo 19:9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y es que cuando nosotros hacemos el análisis de lo que estamos viviendo en este mundo, tenemos que reconocer que sin los juicios divinos, la tierra estaría peor. Si nosotros nos quejamos de las situaciones que estamos viviendo, la tierra sin ningún control, sin ningún juicio, estaría francamente en un estado deplorable. Allí, solamente haciendo el recuento rápido de la historia, me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si Dios no se hubiera entrometido en las historias de conquista de tantos personajes que nosotros tenemos en los libros de historia? Gengis Khan, este hombre que comienza su reinado en Asia, se va cundiendo poco a poco hasta cubrir casi Europa. Otro de ellos, Napoleón Bonaparte, en 1800. Este hombre que quería conquistar todo el mundo, o el famoso Tercer Reich con Hitler, también con estas ideas expansionistas, y con ello también pensamos en el musulmanismo, que en los siglos 6, 7 y 8 estaban cubriendo toda la tierra, pero algo lo detiene, algo lo juzga y lo impide. Ahora, cuando tememos lo que está pasando en los vecinos países, sin duda alguna tenemos que volver a la cordura y pensar: Dios tiene todo el control. Dios tiene el juicio de las naciones. Así que los juicios siguen vigentes, hermanos míos. Tenemos que reconocer que los juicios divinos siguen vigentes. Y con esto en mente, quiero presentarles este primer punto en donde Dios niega la lluvia. Y me refiero a Primero de Reyes capítulo 17, versículo 1, que dice así: ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Ya hemos analizado la figura del profeta Elías, pero ahora lo vemos profiriendo el juicio. El juicio es: no habrá lluvia. Ahora, lo que llama mucho la atención cuando preguntamos nosotros si Dios está ausente, Dios no se hace cargo de nosotros, es que Elías dice: tan cierto como que el Señor vive. Y pareciera como una floritura, pareciera como un adorno el presentarse de esta forma, pero él está declarando algo sumamente importante. Dios vive. Dios sigue en vigencia. Habíamos dicho que después de 58 años, donde se habían separado el pueblo del norte del sur, Judá e Israel, parecía como si Yahweh, como si Jehová estuviera ausente y por lo tanto estuviera muerto. Así que habría que buscar otros dioses, habría que buscar otros ídolos
Pero en realidad lo que llega declarando Elías es que Israel todavía tiene un Dios y Dios los tiene en juicio. Dios no está ausente, Dios los tiene en juicio. Ahora déjeme tomar esta radiografía que nos permite Isaías, porque no encontré otra forma más clara de describir al pueblo en ese entonces y a la tierra en este momento. En Isaías 59, versículo 9 dice: es por todo ese mal que no cuentan con las bendiciones de Dios. Por eso es que Él no castiga a quienes les hacen mal a ustedes. Con razón caminan en tinieblas y no en luz. Con razón andan a tientas como ciegos y tropiezan aún en pleno día. Aun cuando el sol brilla en su esplendor, para ustedes es como si fuera una noche oscura. Se mantienen con vida, pero carentes de vigor. Dan rugidos como osos hambrientos. Se quejan con gemidos lastimeros como palomas. Buscan a Dios para que los proteja, pero Él se abstiene. Él les ha vuelto la espalda, porque sus pecados siguen amontonándose en presencia del justo Dios y dan testimonio en contra suya. Ustedes mismos dicen: sí, sabemos los pecadores que somos, conocemos nuestra desobediencia, hemos negado al Señor nuestro Dios. Sabemos lo rebelde e injustos que somos, pues minuciosamente tramamos nuestras mentiras. Nuestros tribunales se oponen a la justicia y se desconoce en ellos la imparcialidad. La verdad cae muerta en las calles y la justicia no tiene lugar en sus vidas. Sí, desapareció la verdad y todo el que se aparta del mal lo despojan de todo. El Señor contempló todo este mal y le desagradó ver que no se tomaban medidas contra el pecado. Aquí está la explicación de lo que está haciendo Dios. En lo que la gente piensa que Dios está ausente, Dios los tiene en juicio. Dios los ha abandonado a sus propios pecados. Y allí entonces vemos lo que podría ser la explicación de nuestro mundo. ¿Por qué estamos tan mal? ¿Por qué estamos con tanto miedo? ¿Por qué las naciones se levantan y tememos a un presidente y a otro? Parece que hemos sido abandonados o estamos siendo dejados en las garras de nuestro pecado, que Dios no se ha tardado en enjuiciar. Ahora, el pasaje no termina allí, porque nos va a llevar a 4 versículos más adelante, donde cuando todo parece perdido, Dios interviene. Y miren, me llama mucho la atención el versículo 19. Entonces las naciones temblarán de miedo ante el Señor y le rendirán homenaje, porque vendrá como río caudaloso, impulsado por un viento muy fuerte. Quiero que ponga atención, por favor, porque este es mi tema. Estas dos expresiones que son muy bíblicas, muy recurrentes: río caudaloso o agua caudalosa impulsadas por un viento muy fuerte. Agua y viento, viento y agua. Y es que tenemos que decir y reconocer que solamente Dios puede transformar el caos, puede reprimir el caos en medio de lo que nosotros vemos como sus juicios. Ahora, déjeme referirme entonces a otro pasaje de donde surge precisamente esta expresión, Génesis 1:2. Muy temprano, en el segundo versículo de nuestras Biblias, se dijo lo siguiente: la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Ahora, si usted tiene atención y pone cuidado allí a lo que estamos leyendo, vamos a ver cómo están allí otra vez los dos elementos. El Espíritu de Dios que se mueve sobre la superficie de las aguas. Agua y espíritu, espíritu y agua. Justamente todos los autores bíblicos conocen esta descripción que van a ser valedera de allí en adelante, porque sobre todo, por ejemplo, Jeremías, cuando ya vio a la tierra exiliada, ya no están viviendo en ese lugar que era la tierra prometida, han sido llevados a Babilonia, y mire cómo describe a esa tierra desolada cuando dice en el capítulo 4, versículo 23: miré a la tierra y estaba vacía y no tenía forma. Miré a los cielos y no había luz.
La misma descripción de Génesis 1:2. Está desolado, necesita el poder del Espíritu que venga y conforme a todo este caos, a toda esta maldad. Así que lo que entendemos es que Dios en realidad los había entregado a su maldad. Mire, esto lo retoma el apóstol Pablo cuando en Romanos 1:24 él dice: entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. En lo que está pensando el ser humano que por fin se ha librado de las ataduras del yugo pesado de Dios, en realidad Dios está gobernando sobre esta gente por medio de sus juicios. E incluso en su maldad, ellos han sido entregados a la misma. A veces estamos pensando en todas aquellas personas que son malvadas y pensamos que vendrán los juicios. No, son malvadas porque ese es el juicio de Dios. Están pecando, están en alcoholismo, están en drogadicción, están en homosexualidad, están en todas estas cosas porque ese es el justo juicio de Dios. Y Dios dice: ¿quieres eso? Pues adelante, este es mi juicio. Pensamos que viene el juicio. No, ya está en el juicio. Dios está gobernando, no está ausente. Tenemos que entender, Dios nunca ha dejado de intervenir en las horas más oscuras. Ni la persecución, ni la corrupción han podido detenerlo jamás. Vean nada más lo que nos presenta la historia bíblica. En el diluvio, en los tiempos más oscuros de esta humanidad, cuando hay una perversión tremenda, Dios envía a dos personajes, Enoc y Elías. Y llegan con un mensaje denunciando la maldad, pero también hablando de esperanza. En otro momento, cuando el pueblo de Israel está en medio de la esclavitud en Egipto, cuando se ha perdido aquella esperanza de tener su propia tierra y su propia identidad como pueblo, Dios envía a dos personajes, Aarón y Moisés, y los levantan y los sacan a la libertad. El pasaje que estamos estudiando de Primero de Reyes, cuando parece que se ha acabado la historia nacional del pueblo del norte, Dios envía a dos profetas, Elías y Eliseo. Aún más, cuando la corrupción tan tremenda en la religiosidad ha tomado apresado al pueblo de Israel, Dios envía a dos grandes predicadores, a Juan el Bautista y al propio Señor Jesucristo. Por eso se llama esta serie Dos Profetas. Dios siempre busca anunciar, Dios siempre busca que la gente sepa lo que está pasando, que no es obra de la casualidad, sino que es obra de un plan determinado de Dios. Dios está gobernando, no está ausente. Así, por eso entonces este hombre Elías, el profeta, denuncia y dice: tan cierto como que el Señor vive. Y mire, añade algo más. Dice: el Dios de Israel, porque recordemos que en ese momento mencionar al Dios de Israel es un desafío para Acab. Acab, que es el promotor principal de la adoración a Baal. Recordemos que este hombre llegó hasta las consecuencias últimas, en donde se fue a casar con la hija del sacerdote de los sidonios, de Baal, Jezabel. Así que no solamente se trae otra propuesta religiosa, sino que viene promoviéndola completamente. Así que mencionar que Yahweh, que Jehová es el verdadero rey, es de alguien con carácter que lo menciona de esta manera. Ahora déjeme detenerme un momento, porque tenemos que aclarar, ¿y quién es Baal? Que tanto menciona la palabra de Dios. Baal era el dios supremo de los cananeos y los fenicios y se le consideraba el dios del sol, de la tormenta, la fertilidad y la cosecha. Ahora, si usted es un pueblo agrícola, por supuesto que va a buscar al mejor que le pueda favorecer, al santo patrono de las cosechas. Y entonces parece que Baal es esa propuesta. Así que Acab no es tan tonto, aparentemente, porque está pensando en el bienestar del pueblo. Pero entonces surge el juicio de Dios.
Y en ese momento se cierran los cielos. Se cierran los cielos y esta confrontación se va a terminar más adelante en la cima del Monte Carmelo, cuando Elías desafía a los 400 profetas de Baal. Allí va a terminar toda esta lucha. Pero mientras podemos decir, cuando vemos que Dios manda a su profeta diciéndole, estás en medio de un juicio, podemos decir las mismas palabras de Éxodo 15:11, que fueron justamente el cántico después de cruzar el Mar Rojo por los israelitas, que decían, oh Señor, entre los dioses, ¿quién es como tú? Glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas. ¿Quién es como tú, Dios? No se compara nadie al Señor. Ahora, este pasaje lo utilizo muy a propósito, porque después de cruzar el mar, allí hay una expresión que tiene que ver con Génesis capítulo 1. Estamos hablando de mar y espíritu, y lo vamos a ver un poco más adelante, para ser librados de la esclavitud de Faraón. Lo que sí podemos decir por lo mientras es que la maldad, es decir, el juicio de Dios, anuncia la soberanía divina. Cuando ellos están tan mal, cuando ellos están padeciendo, cuando ellos están en medio de esa crisis, Dios dice, bueno, no es el azar, no es la tragedia del destino, es el juicio santo de Dios sobre esa comunidad. Ahora, lo que primero entendemos es que ese juicio anuncia la soberanía de Dios, pero cuando hablamos del Evangelio, se anuncia la misericordia y la oportunidad. Y aquí están los dos contrastes. Miren qué maravilloso mensaje lleva el profeta de Dios. Lleva el mensaje diciendo, lo que vives es por causa de tu maldad, pero hay oportunidad en Cristo. Esta bivalencia, estas dos posturas son maravillosas para explicar la realidad del pecado, pero también la oportunidad que tenemos en Dios y en Cristo Jesús. Mencionar al Dios de Israel demuestra entonces que el problema que nosotros tenemos no es con Elías y sus profetas. El problema es con Dios. Yo recuerdo que allá en Cuernavaca, un hermano me decía que le caía yo tan mal. Él estaba recién llegando a la iglesia y decía, me caía bien gordo ustedes, porque todo lo que hablaba me lo echaba a mí. Y si ¿qué se mete? ¿Qué tiene que ver conmigo? Y hasta que me di cuenta que no era usted, sino era Dios el que me estaba hablando. Sin duda alguna, nuestro problema es con Dios. Y cuando vemos este mundo caído, cuando vemos este mundo derrumbarse, lo único que podemos decir, allí está el juicio de Dios. Dios no está ausente. Estamos padeciendo por causa de nuestra maldad. Dice entonces Elías, tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, y añade, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años. Otra vez, si usted vive en una sociedad agrícola, una sociedad que depende de la siembra, estas son muy malas noticias. Porque hablar de falta de agua es terrible. Para colmo, Elías añade el rocío. El rocío puede refrescar de alguna forma la tierra. El rocío puede lograr que cuando menos sus huertas personales florezcan. Bueno, ni eso. La sequía y el juicio es tan terrible que termina destruyéndolo todo. Y entonces vemos la dimensión y la magnitud de lo que somos enviados a hacer. Porque cuando se habla de que nosotros vamos con la profecía en nombre del Señor, se habla de alguna forma que nosotros no solamente tenemos respuestas en el nombre de Dios para esta gente, sino que también somos la mano de Dios. Miren lo que dice otra vez Apocalipsis 11:6. Tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen. La mano de Dios. Cuando nosotros pensamos y cómo Dios gobierna a este mundo, lo hace por medio de su iglesia. Su iglesia que tiene que levantar la voz y decir, esto pasa.
Porque estamos mal con Dios, porque estás mal con Dios. Tienen poder, tenemos poder en las manos. Ahora, no puedo dejar de pensar cuando pienso en cerrar el cielo. En ese pasaje que conocemos bien de Mateo 16:9. ¿Se acuerdan? Al apóstol Pedro se le dijo: y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Me gusta cómo lo dice la BTX4. Y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Así que no solamente somos autorizados, somos la mano de Dios, sino que es como si Dios mismo viniera y hablara con las personas. Y esta, hermanos míos, es la manera de gobernar el mundo, por medio de los juicios divinos. Cuando justamente pensamos que estamos desvalidos, abandonados, parece que ya no tenemos ningún remedio, ninguna esperanza, los juicios de Dios nos hacen ver: allí está Dios presente. Creemos que nuestra maldad es porque nosotros nos gobernamos solos. No, es por un juicio ineludible. Y allí es donde la iglesia tiene que levantar la voz. Estaba yo viendo en los comentarios ahora que se están generando con todos estos problemas que está viendo con nuestro vecino del norte, que algunos están entendiendo y están denunciando que esto está mal y que va a tener perjuicios personales y perjuicios para las demás naciones. Pero es la iglesia la encargada, la que determina lo que está pasando, la que le da la explicación. No pasan por sí solas las cosas. Dios detiene la lluvia. Ahora, en segundo lugar, como obviamente estamos haciendo el análisis, esta confrontación con Juan el Bautista, vemos por el otro lado que Dios ofrece el agua. Y es un juego de situaciones, es un juego de conceptos, porque en lo que Elías representa el juicio, Juan el Bautista ofrece la redención. Y está hablando de lo mismo. Juan el Bautista también denuncia, también señala, pero ofrece una salida. Y es que la pregunta que nos hacemos es: ¿y cómo salimos de esto? Si ahora la familia está sufriendo, si ahora las personas están sufriendo, si ahora las naciones están padeciendo por todo esto, ¿cómo salimos del juicio? ¿Cómo lo resolvemos? Déjenme retomarlo con otra gran preocupación que tenían los judíos. Se manifestó de esta forma. Ellos constantemente preguntaban: ¿cómo podemos heredar el reino de Dios? ¿Cómo podemos entrar al reino de Dios y remediar todo esto? Y es justamente el Señor Jesucristo, en esa cita nocturna con Nicodemo, que le dijo: nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Otra vez el concepto: agua y Espíritu. Y dice el Señor que no se puede hacer nada si no se nace de esa forma. Ahora déjeme antes aclarar algunas cosas. El agua, por supuesto, es símbolo de limpieza. Hay un hecho muy importante en la ley, porque cuando alguien se contaminaba por causa de los muertos o de los enfermos, ellos tenían que hacer una serie de ceremonias para terminar siendo sumergidos o bautizados para poder ofrecer sacrificios. Si no hacían esto, no podían integrarse nuevamente a la actividad religiosa ni a la actividad social. Tenían que bautizarse para entonces ser limpios de esta manera. Dice Levítico 15:11: y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Hay otro caso muy interesante: los prosélitos, los Gerei Haverim, aquellos que dice que tenían que ser admitidos a la participación de los privilegios israelitas por medio de 3 ritos, por medio de 3 requisitos. En primer lugar,
la circuncisión. Segundo lugar, un bautismo necesario. Y tercer lugar, el sacrificio. En ese orden. Interesante que en segundo lugar está el bautismo antes de poder ofrecer sacrificio. El apóstol Pablo, cuando dice que nosotros podemos ofrecer nuestras vidas en sacrificio santo y agradable a Dios, es porque antes ya ha hablado del bautismo. Va en ese orden. Así que lo que encontramos entonces es que sí había el concepto en el Antiguo Testamento, pero nunca se había hablado de un bautismo de arrepentimiento. Esta es la novedad. Bautismo de arrepentimiento. Y entonces aquí hay un gran choque cultural, porque los judíos tendrían que reconocer que estaban impuros y eso no les gusta. Nosotros, dicen ellos, somos hijos de Abraham. Hasta nos queda debiendo Dios. Su cultura, su tradición decía que el mismo Abraham estaba a las puertas del Sheol para impedir que cualquier buen judío se colara y se quedara allí. Ellos entonces son desafiados. Ahora, con esto entonces encontramos este contraste entre Elías y Juan. Elías cierra el cielo con su juicio y Juan el Bautista lo abre. Ahora, vea con cuidado, y aquí está la implicación de los pactos. El antiguo pacto, el pacto de Moisés, el pacto dado en Sinaí, que no puede rescatar, no puede levantar a las personas por medio de sus obras, y sí lo logra el nuevo pacto. Miren lo que dice Romanos 8:3. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Y ahí está hablando de la dependencia de nuestras obras. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en este cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Así que Elías, por mucho que quisiera presentar a buenos judíos, no es posible. Lo único que le alcanza es a cerrar el cielo, a proferir el juicio por causa de su incumplimiento a la ley. Tiene por consecuencia el juicio. Pero Juan tiene otra novedad, tiene otra perspectiva, y es una perspectiva distinta, refrescante, porque no solamente habla de juicio, sino ahora habla de solución, y dice: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y entonces entendemos que Juan, cuando es llamado aquel que tendría que preparar el camino del Señor y que tendría que hacer regresar el corazón de los hijos y de los padres hacia Dios, es por medio de esto, del arrepentimiento. Un camino que nadie esperaba, un camino que nadie calculaba. Ahora, aquí entonces tenemos que hacernos esta pregunta: ¿por qué es importante el bautismo de Juan? Déjeme presentar cuando menos 4 situaciones. En primer lugar, el bautismo de arrepentimiento era un terreno común para todos. Nos llama a todos pecadores. El apóstol Pablo más adelante lo retoma y dice: por cuanto todos pecaron y todos somos destituidos de la gloria de Dios. Y igual para judíos como para no judíos, el caso es lo mismo. Y es lo que Juan viene derrumbando ante la sorpresa de los judíos. Los judíos que en ese momento piensan que van a recibir el gran premio del reino, les dicen: no, también para ustedes es necesario el arrepentimiento. Ellos en ese momento tenemos que ubicarlos en esta parte importante donde tienen las esperanzas del reino. Ellos viven esperando el momento cuando se acabe toda esa historia corrupta, decayente, en donde pueda ser transformados completamente. Y esta expectación había creado una tensión terrible por los sucesos religiosos que estaban en ese momento. ¿Cómo Dios va a presentarse en este momento estando como estamos? Tienen razón. La respuesta de Juan el Bautista es: arrepiéntanse, cambien de actitud, cambien de pensamiento. Segundo lugar,
Juan se presenta, ya lo dijimos, predicando arrepentimiento, como dice en Mateo 3:6. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Aquí está, ese era el requisito. Confesaban sus pecados, los bautizaba en el río Jordán. Ahora déjeme ejemplificar un poco acerca de este bautismo. Y no puedo dejar de pensar en 2 de Reyes capítulo 5, en la historia de Naamán, el sirio, el gran comandante que sin embargo era leproso. Ahora recordemos a esta historia. Dice la palabra de Dios que llegando a la tierra de Israel llega hasta las puertas de Elías y no es recibido por Elías. Simplemente se le manda a que se meta al Jordán 7 veces y se enoja. Porque él es un personaje importante. Cuando menos hubiera salido y hubiera hecho algo con la mano, dice Naamán. Así que se regresa y dice, no, para colmo ese río Jordán es sucio. Mucho mejores son el Habaná y el Farfar allá en mi tierra. Pero ahí entra el arrepentimiento. Porque son sus siervos los que lo convencen. Señor, ya venimos hasta acá. ¿No te pidió una cosa tan complicada? ¿Por qué no lo haces? Y ahí lo vemos refunfuñando. Está bien, voy a meterme. Y se sumerge 1, 2, 3, hasta 7 veces. Y aquí es donde el pasaje, el versículo 14 de 2 de Reyes 5 dice: entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño, y se curó. Yo no sé qué habrá hecho ese hombre cuando vio el resultado. Yo me hubiera vuelto loco. ¡No es posible! Ahora, déjeme llamar su atención esa palabra niño. En el hebreo es Nahar Katón, que significa niño pequeño o niño recién nacido. Su piel se convirtió como la piel de Marquitos. Perfecta. Es el símbolo del nuevo nacimiento. Un hombre que había padecido la lepra por causa de su pecado, o el pecado de sus padres, no sabemos, por causa de la maldad de este mundo. Un hombre como usted y como yo, que hemos padecido por causa de los juicios de Dios y nuestra propia maldad. De pronto recibimos el milagro de la regeneración y somos nacidos de nuevo. Esto es lo que simboliza el bautismo. Este milagro glorioso en donde muere lo viejo y nacemos a una vida nueva. Tercer lugar. Nosotros no lo sabemos, pero los judíos sí lo sabían. Estaba cerca el año sabático. Estaba cerca el jubileo. Cada 50 años era el tiempo de perdón de deudas. Así que cuando el Señor se presenta en esta sinagoga y lee aquel pasaje de Isaías, está diciendo, ya arrancó el jubileo. Así que era un tiempo muy esperado. Cuando escuchan a Juan el Bautista hablando del arrepentimiento, ellos están en tensión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para heredar el reino de Dios? Y entonces incluso los religiosos llegan. ¿Quién eres tú?, le preguntan a Juan. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el profeta? ¿Por qué predicas eso? Justamente cuando el calendario está hablando de que tiene que llegar el tiempo esperado por toda la nación. Y cuarto lugar, ¿por qué se bautiza Jesús? Incluso tenemos allí en la palabra de Dios la discusión entre Juan el Bautista y Jesús. Juan el Bautista le dice, Señor, ¿cómo te voy a bautizar yo? Yo debería ser bautizado por ti. Y termina con las palabras maravillosas de Mateo 3:15. El Señor dice, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Ahora, el tema es muy extenso de por qué se bautizó Jesús, pero solamente quiero ir a una sola cosa, al símbolo del bautismo. Y dice precisamente en Mateo 3:16, después del bautismo,
mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Ahora, yo les había pedido que pusieran atención a dos conceptos: agua y espíritu, viento y agua. Y en el momento cuando el Señor está subiendo del agua, abriendo el agua, dice que entonces viene el Espíritu, como había sido profetizado en Isaías 59, como había sido dicho en Génesis capítulo 1. Agua y Espíritu, allí están conviviendo, y entonces nos hablan de algo sumamente importante. Déjenme retomar uno de los temas, Éxodo. En el momento cuando ellos están frente al mar, cuando ellos no tienen otra más que cruzar a nado o en balsas que no tienen, dice la palabra de Dios que en ese momento pasa algo grandioso, y lo narra así en Éxodo 14:21. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar, ahí está el agua, y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. La palabra ahí es rash, que es viento. Y dice, el viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. ¿Se acuerda lo que había dicho Génesis 1:2? El Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Es un momento de creación. Es el momento cuando el pueblo de Israel, que había vivido en la idolatría y en la esclavitud de Egipto, pasan por medio de ese bautismo para ser restaurados, para ser resucitados en nuevas criaturas. Allá atrás se quedó Egipto. No solo simbólicamente, sino literalmente, con todas sus cosas que insistían en seguirlos aún en medio del mar. Se quedaron enterrados, sepultados. ¿Cómo podemos vivir nosotros en el pecado? Dice el apóstol Pablo. Ya hemos muerto al pecado. Y allí está el símbolo maravilloso del bautismo de Israel, en donde Dios, a pesar del caos, a pesar de la crisis, gobierna. Y no solamente gobierna, sino que da oportunidades cuando todo se ha perdido. De esto hablan los profetas. De esto habla la iglesia. En medio de este caos se levanta la iglesia y tiene que decir, pero en Cristo hay solución, hay esperanza en medio de todo esta terrible situación. Déjeme entonces concluir con lo siguiente. Cada profeta llevaba ese mensaje maravilloso. Solamente que en el Antiguo Testamento el mensaje solamente les alcanzaba para decir, pues ojalá tenga Dios misericordia de nosotros. Juan el Bautista es llamado el mayor de los profetas. Y es llamado el mayor de los profetas por su mensaje. Porque él dice, verdaderamente, hay una forma, hay un remedio. Dios ha abierto ese mar para que crucemos en seco. Y en medio de un mundo enjuiciado, hay oportunidad en Cristo. Me pongo a pensar en lo que tenemos que hacer como iglesia. Me pongo a pensar en el proyecto que tenemos por delante. Tenemos el poder, tenemos la palabra, tenemos al Dios de Israel para poner fin al caos de las vidas que están comprometidas por el pecado. Podemos declarar que el juicio de Dios efectivamente está sobre las personas, pero que hay oportunidad en Cristo Jesús. Corre a Cristo, corre a la cruz. Igual como los profetas de antaño, usted y yo seguimos hablando de parte de Dios. Padre, permite entonces que con toda nuestra fuerza, con nuestra mente y nuestro corazón, volvamos a la actitud adecuada de esperanza en Dios
y de claridad de emitir los juicios que tú estás emitiendo a la humanidad. Permite, Señor, que nuestra voz no se escuche como una declaratoria de condena, sino sobre todo la explicación de lo que está pasando y la esperanza bendita que tenemos en Cristo Jesús. Permite que nosotros, como tus portavoces, como profetas, como heraldos, vayamos y gobernemos sobre esta generación corrupta que insiste en su maldad, para que sean rescatados del caos de las aguas de la perdición y sea abierto un camino por medio de tu Espíritu Santo, soplando y rescatando y regenerando. Que muchos lleguen a tus pies, Señor, por medio del obrar santo de los profetas de Dios. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es eficaz, porque tu palabra es viviente, es cortante. Te pedimos entonces te manifiestes según te plazca. Gracias te damos por esta oportunidad y por este llamado en el nombre de Jesús. Amén.